Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, en este espacio donde desmenuzamos las historias que nos cautivan. Hoy, queridos amigos, nos sumergimos en un tema que de verdad, les aseguro que va a dar muchísimo de qué hablar. Algo que ha estado resonando en los titulares, generando un revuelo tremendo en las redes sociales y que, al parecer, hoy se aclara de una vez por todas, desmantelando capas de especulación y revelando una verdad que para muchos será un golpe de realidad. Estamos hablando de uno de los romances que más ha fascinado al público en los últimos años, el que protagonizaron Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que sin duda suenan a pura química, a magnetismo incontenible y a talento arrollador en el mundo de las telenovelas turcas. Su conexión en pantalla era innegable, un fuego que traspasaba la pantalla y que inevitablemente encendió la chispa de la curiosidad y la pasión en sus seguidores. Y lo que vamos a desvelar hoy, bueno, es algo que muchos han especulado, muchos han rumoreado con insistencia, y que ahora parece que sale a la luz con una confesión que deja a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Así que antes de meternos de lleno en este torbellino de revelaciones, en este torbellino de emociones encontradas que promete desatar este tema, les hago una invitación súper especial. Una invitación que no pueden dejar pasar si aman nuestro contenido y quieren estar al día de todo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No esperen más. Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla. Es gratis y nos apoyan enormemente para seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Y sobre todo, activen esa campanita que está justo al lado. De esa manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos, no se perderán ni una sola de nuestras próximas entregas. Nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad, de esta familia que crece día a día. Ahora sí, queridos amigos, prepárense, abróchense los cinturones, porque lo que vamos a contarles hoy tiene que ver con rumores intensos, con supuestas discusiones acaloradas que habrían traspasado la línea de lo profesional a lo personal, y lo más impactante, con una confesión que apunta directamente a un incidente físico entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben que cuando estos dos actores se juntaron, la chispa saltó, no solo en la pantalla con la exitosa Erkenci o Pájaro Soñador, donde su química se convirtió en un fenómeno mundial, sino también, y esto es lo que siempre nos mantuvo en vilo, fuera de ella. Su relación fue de esas que mantienen a los fans pegados a las noticias, analizando cada fotografía, cada comentario, cada gesto que se hacía público. Era un idilio que muchos celebraban, una pareja perfecta según la opinión popular, la personificación del amor joven y apasionado en el mundo del espectáculo, un cuento de hadas moderno para muchos de sus seguidores. Pero como suele suceder en este mundo tan mediático, en este universo de focos y cámaras, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen en la superficie, tan perfectas como las pintan las revistas. Y es ahí donde entra el misterio, la controversia, la sombra que puede acechar incluso a las relaciones más deslumbrantes, y lo que hoy vamos a desentrañar, pieza por pieza, con la mayor cautela posible pero sin dejar de lado la contundencia de la información. Durante mucho tiempo circularon rumores sobre posibles enfrentamientos entre Can y Demet, sobre dimes y diretes que se tejían en los pasillos de los estudios de grabación y en las tertulias de los fanáticos. Se hablaba de tensiones en el set, de desacuerdos que iban más allá de las líneas del guión, incluso de una ruptura abrupta y no tan amistosa, de esas que dejan secuelas. Pero nada concreto, nada que pudiera confirmarse de manera fehaciente. Eran solo especulaciones, rumores de pasillo, el pan de cada día en la vorágine de la farándula, rumores que se alimentaban de pequeños detalles y que eran absorbidos por la sed insaciable de sus seguidores por conocer cada aspecto de sus vidas. Hasta ahora. Porque, según lo que se ha revelado recientemente, uno de estos rumores, uno de los más fuertes, de los más delicados y, sin duda, de los más preocupantes, podría tener una base de verdad innegable. Una verdad que ha permanecido oculta bajo el velo del secretismo y la discreción. Estamos hablando de la posibilidad de que en medio de una discusión acalorada, las cosas hayan llegado a un punto físico. Sí, han escuchado bien. Una confrontación que habría escalado a un nivel físico, un punto de no retorno para su relación. La información que ha salido a la luz, y que está generando un debate apasionado y a menudo polarizado, apunta a que Can Yaman habría confesado, en un entorno más íntimo, o quizás fue filtrada de manera estratégica por fuentes cercanas al actor o a la producción, un incidente en el que habría agredido a Demet Özdemir. Imaginen el impacto de esto.
Estamos hablando de dos personas que eran consideradas el epítome del amor romántico para muchos, la pareja idealizada que inspiraba sueños y esperanzas en sus seguidores. Una pareja que inspiraba, que encantaba, que parecía sacada de una película de Hollywood. Y ahora, de repente, se nos presenta esta otra cara de la moneda, una cara mucho más sombría, mucho más preocupante, que nos obliga a reevaluar la percepción que teníamos de ellos. Los detalles específicos de cómo y cuándo ocurrió este supuesto incidente, este presunto altercado físico, no están del todo claros, no han sido revelados en su totalidad y se mantienen en un halo de misterio y especulación. Lo que se sabe, o al menos lo que se rumorea con más fuerza, lo que se dice en los círculos cercanos y en los foros de discusión, es que fue durante una discusión acalorada, de esas que nacen de la pasión y la frustración, donde las emociones se desbordaron sin control. Las pasiones se desbordaron, como suele pasar en momentos de alta tensión, y las palabras, que pueden ser armas devastadoras, se convirtieron en algo más, en acciones. Algunas fuentes sugieren que fue un golpe, un empujón fuerte, algo que dejó a Demet en estado de shock y dolor, un momento de terror y sorpresa. Otros van un poco más allá, hablando de una agresión más seria, de un incidente de mayor gravedad. Sin embargo, es importante ser cautos con los detalles más extremos, ya que la información aún está en proceso de confirmación total y, en gran medida, se basa en filtraciones y testimonios indirectos, en rumores que pueden haber sido amplificados o distorsionados por el paso del tiempo y la especulación. Lo que sí parece ser un hecho, lo que se perfila como una realidad ineludible, es que Can Yaman, en algún momento, habría admitido su parte de culpa, o al menos habría reconocido que las cosas se salieron de control de una manera inaceptable, que las circunstancias de la discusión lo llevaron a un comportamiento que no debería haber tenido. Esta confesión, sea cual sea su alcance exacto, sea cual sea el contexto en el que se hizo, es la pieza clave que hoy queremos analizar con ustedes, que queremos diseccionar para comprender mejor la magnitud de lo sucedido y sus posibles repercusiones. Porque no se trata solo de chisme de celebridades, ¿verdad? No es simplemente un tema para debatir en la sobremesa. Se trata de cómo las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, las que gozan de la admiración de millones, pueden tener sus conflictos internos, sus grietas ocultas, y cómo estos conflictos, en ocasiones, pueden tener consecuencias muy serias, dejando cicatrices emocionales y profesionales. Piensen por un momento en la presión que debieron sentir Can y Demet en aquellos momentos, y a lo largo de su relación. Ser dos de los actores más populares de Turquía, con una base de fans masiva y global que los idolatraba, significa estar constantemente bajo el escrutinio público, bajo el microscopio de las redes sociales y los medios de comunicación. Cada paso que dan, cada relación que tienen, cada decisión personal que toman, es analizada, comentada, idealizada y a menudo juzgada sin piedad. Esa presión inmensa, sumada a las tensiones propias de cualquier relación humana, y más aún cuando hay dinámicas de trabajo de por medio, cuando se comparten escenarios y se viven experiencias laborales intensas, puede ser abrumadora. Puede desestabilizar incluso a las personas más fuertes. Las especulaciones sobre la ruptura de la pareja ya eran intensas en su momento, y ahora, con esta revelación, con esta confesión que ha salido a la luz, todo adquiere una nueva dimensión, una perspectiva mucho más oscura y compleja. ¿Fue este incidente físico el detonante final de su separación, la gota que colmó el vaso y los llevó a tomar caminos separados de forma definitiva? ¿Fue algo que se mantuvo en secreto, una verdad incómoda que se enterró para proteger sus carreras, sus imágenes públicas, su futuro profesional? ¿Cómo afectó esto a Demet Özdemir a nivel personal y profesional? ¿Cómo la marcó este supuesto episodio de violencia? Estas son preguntas que sin duda pasan por la mente de muchos de sus seguidores, preguntas que no tienen respuestas sencillas y que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y el impacto de los conflictos no resueltos. Por el lado de Can Yaman, esta confesión, si se confirma en su totalidad y se le da la difusión adecuada, lo pone en una situación extremadamente delicada, en una encrucijada profesional y personal. Él se ha construido con gran esfuerzo y carisma una imagen de galán, de hombre seguro de sí mismo, de conquistador, de figura admirada por su físico y su talento. Un incidente de este tipo o una acusación de agresión podría empañar esa imagen de manera significativa, por mucho que se intente justificar por las circunstancias o por el arrebato del momento. La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca es justificable y el público, especialmente en la era de las redes sociales, tiende a ser implacable con este tipo de escándalos, a menudo sin dar segundas oportunidades.
Hemos visto en otros casos en otras industrias del entretenimiento como estrellas de Hollywood o de cualquier otra industria de proyección mundial, se han enfrentado a acusaciones de este tipo y las consecuencias para sus carreras han sido devastadoras, llegando incluso a ser cancelados o a desaparecer del ojo público. Esperemos que en este caso particular, la situación se maneje con la seriedad y el respeto que merece, tanto para Demet, como posible víctima, como para Khan en su rol de acusado y, ahora, de confesor. Es fundamental que se aborden estos temas con la debida responsabilidad y que se priorice el bienestar y la seguridad de todas las personas involucradas. Es importante recordar, y quiero recalcar esto, que si bien la información ha surgido con fuerza y ha generado un gran revuelo, aún no hay una declaración oficial contundente y pública de Khan Yaman o de su equipo confirmando o desmintiendo explícitamente la agresión. Lo que tenemos son filtraciones, testimonios de fuentes cercanas que prefieren mantener el anonimato y la interpretación de estas confesiones, que pueden ser parciales o estar sujetas a diferentes lecturas. Sin embargo, el peso de estos rumores, la persistencia con la que han circulado y la credibilidad de algunas de las fuentes que los han difundido, hacen que sea difícil ignorarlos por completo, que nos obligan a prestarles atención y a analizarlos con la seriedad que ameritan. La repercusión de esta noticia ha sido enorme, ha explotado en las redes sociales y ha generado un sinfín de opiniones y reacciones. Las plataformas digitales se han inundado de comentarios, de debates encendidos. Algunos defienden a Khan argumentando que las parejas discuten, que los momentos de ira son humanos y que no se debe juzgar a una persona sin conocer todos los detalles y las circunstancias completas. Otros se ponen del lado de Demet, mostrando empatía y condenando de manera rotunda cualquier tipo de violencia física o emocional, abogando por el respeto y la protección de las mujeres. Y por supuesto hay quienes simplemente disfrutan del drama, analizando cada posible ángulo de la historia, buscando el morbo y la controversia, alimentando la vorágine mediática. Lo que este caso nos enseña, y es un punto fundamental que quiero recalcar para que nos llevemos una lección de todo esto, es la complejidad inherente de las relaciones humanas, incluso entre personas que parecen tenerlo todo: fama, fortuna, éxito, belleza. La fama, el dinero, el éxito profesional, por muy abrumadores que sean, no te inmunizan contra los problemas personales, las discusiones profundas, las frustraciones o los momentos de debilidad humana. Y es en esos momentos de debilidad, cuando las emociones afloran de forma descontrolada, donde las cosas pueden salir mal, donde las palabras pueden convertirse en acciones lamentables. Para Demet Özdemir, este supuesto incidente debe haber sido un momento profundamente traumático, una experiencia que marcó su vida personal y potencialmente su visión del amor y de las relaciones. Si se confirma la veracidad de los hechos, significaría que su relación con Khan, que era vista como un sueño por muchos, como un cuento de hadas hecho realidad, tuvo también un lado oscuro y doloroso, una realidad oculta tras la fachada de felicidad pública. Su reacción, su silencio posterior, su posterior trayectoria profesional, todo podría ser analizado y reinterpretado a la luz de esta revelación, buscando indicios y comprensiones más profundas. Por otro lado, la valentía de Khan Yaman para admitir, aunque sea de forma indirecta, aunque sea a través de filtraciones o testimonios, un error de esta magnitud, un acto de violencia, podría ser vista por algunos como un acto de madurez, de reconocimiento de sus propias fallas. Aceptar la responsabilidad, por dolorosa y difícil que sea, es un paso fundamental para el crecimiento personal, para la rehabilitación y para la reconciliación con uno mismo. Sin embargo, la pregunta crucial que permanece en el aire, y que sigue generando debate, es: ¿qué tan lejos llegó esa agresión y qué impacto tuvo realmente en Demet Özdemir, tanto a nivel físico como psicológico? Espero sinceramente que a medida que surja más información, a medida que los hechos se vayan esclareciendo y se obtengan declaraciones más definitivas, podamos tener una visión más clara y precisa de lo que realmente sucedió entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Mientras tanto, lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es reflexionar sobre la importancia fundamental de las relaciones saludables, de la comunicación abierta y honesta, y de la resolución pacífica de conflictos. La violencia, en cualquiera de sus formas, ya sea física, verbal o emocional, es inaceptable, es perjudicial, y es crucial que como sociedad condenemos estos actos de manera unánime y apoyemos firmemente a las víctimas, brindándoles el respaldo y la protección que necesitan. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, queridos seguidores de nuestro canal. La noticia que ha sacudido el mundo de la telenovela turca,
que ha puesto en jaque la imagen pública de una de las parejas más queridas y admiradas de los últimos tiempos, y que nos obliga a mirar más allá de la superficie de las relaciones perfectas y deslumbrantes. Can Yaman, el galán que conquistó corazones, confiesa, o se rumorea fuertemente que confiesa, un incidente de agresión hacia su expareja y compañera de set, Demet Özdemir. Un secreto revelado que abre un nuevo capítulo en su historia, una historia que hasta ahora habíamos idealizado y que ahora se nos presenta bajo una luz diferente, una luz que, si bien puede ser incómoda, nos invita a la reflexión y al análisis profundo. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante, que les haya mantenido al borde del asiento, y sobre todo, que les haya dado mucho en qué pensar. Como siempre, me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus inquietudes en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta revelación impactante? ¿Creían en los rumores de conflicto entre Can y Demet? ¿Cómo creen que esto podría afectar sus carreras profesionales a largo plazo? Dejen sus comentarios, sus pensamientos, sus preguntas, porque nos encanta leerlos, nos encanta debatir con ustedes y aprender de sus diferentes perspectivas. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron interesante, si aprendieron algo nuevo o simplemente disfrutaron de la conversación y del análisis que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto de apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener vivo este canal y a seguir trayéndoles las noticias más relevantes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de estas estrellas, que son fans de las telenovelas turcas o que simplemente están interesados en las complejidades de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para no perderse nada de lo que publicamos, y formen parte de esta gran familia que crece con cada vídeo. Gracias de corazón por acompañarnos un día más, por dedicar su tiempo a estar con nosotros. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios, más revelaciones y por supuesto con el mismo compromiso de siempre de ofrecerles el mejor contenido. Hasta la próxima. Chao, chao.